Queridos amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy José Illescas y a nombre del grupo Verdad, Belleza, Bondad Durantia Toronto en español, damos inicio formal a nuestra sesión número 82 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia 2021. Estamos viendo el documento 45, prácticamente terminando el documento 45 que trata de la administración del universo local. Nos quedamos en la sección 6, página 516, segundo párrafo del libro original. Muy bien, como siempre empezamos agradeciendo la presencia de Jesús entre nosotros y ofreciéndole al Padre nuestra mejor disposición para asimilar las verdades reveladas en este documento. Está entrando Jairo. Divino Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos nuevamente y te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para incorporar esas verdades en nuestra vida y poderlas transmitir, acercarnos cada vez más a ti, elevar nuestra conciencia espiritual y dar los frutos del Espíritu que tú esperas para que este mundo siga en su senda hacia la luz y la vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Jairo Miranda, bienvenido. Ok, sin más. Buenas noches para todos. Vamos a colocar el libro donde nos quedamos la vez pasada. Acabamos de leer este párrafo muy controversial. Recuerden ustedes el 6.3, el 45.6.3, en donde a mí me parece que es un poco ambivalente. Por un lado dice que uno va a tener experiencias similares a las experiencias sexuales de la vida en la carne, eh, y por otro lado dice que no vamos a tener sexos como seres morontiales, por lo tanto no vamos a poder experimentar una relación sexual en la vida morontial. Sin embargo, como ustedes saben, la sexualidad y lo que nosotros consideramos el placer sexual es puramente mental, ¿no? Claro, intervienen órganos y hay sensaciones, hay cierta sensibilidad, pero todo eso está procesado en el cerebro, o sea que tal vez los órganos sexuales no sean necesarios. En fin, para experimentar ese tipo de experiencias que todos debemos tener, nadie debe subir o entrar a la carrera ascendente sin haber completado todas las experiencias de la vida mortal en la carne. ¿Mm? Bien, también creo que habíamos leído este párrafo, el 45.6.4, en donde nos hablan de la paternidad. O sea que ninguna persona puede entrar a la carrera ascendente sin haber experimentado ser padre o madre. ¿Ok? Eso es muy, muy importante porque en lo más alto de la corte celestial hay una familia, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Muy bien, y después nos quedamos aquí en 45.6.5. Le damos a Renato, por favor, si nos lees este párrafo. El 46, el 45.6.5. Sí. Ok. Las criaturas intermedias, ascendentes y los serafines evolutivas deben pasar por esta experiencia parental, asociándose con los hijos e hijas materiales de la sede del sistema. Estos ascendentes que no se reproducen adquieren así la experiencia parental, ayudando a los Adanes y las Evas de Jerusalén a criar y a educar a su progenie. Bien, aquí hay dos situaciones. Personas que han vivido su vida y no han podido ser padres o madres, ¿ok? Y después también hay niños que perdieron su vida material a muy corta edad y que necesitan tener un padre y una madre en en los mundos morontiales. Vamos a ver eso más adelante. Pero aquí se refieren a esas personas que no experimentaron ser padres y pueden ir a no solamente criaturas intermedias ascendentes, sino también serafines, que deben pasar por la experiencia parental en los mundos donde están los hijos materiales, los Adanes y Evas planetarios, ¿no? Y para ayudar a criar y a educar esos niños. ¿Okay? O sea, este párrafo se refiere no
no precisamente a los mortales, sino a las criaturas intermedias y a los serafines, que ambos normalmente no son ascendentes, pero en circunstancias especiales, ¿no? Los intermedios son liberados de ser ciudadanos permanentes del planeta y entran en su carrera ascendente, igual que los mortales. Y también las serafines, ¿no? También pueden entrar en la carrera evolutiva, ya sea acompañando a un mortal o ellas mismas, ¿no? Ok. El siguiente párrafo se lo comentamos, se lo pasamos a Anita. ¿Nos puede leer, por favor? Todos los supervivientes mortales que no hayan tenido la experiencia parental en los mundos evolutivos deben adquirir también esta formación necesaria mientras residen en los hogares de los hijos materiales de Jerusalén como colaboradores parentales de estos magníficos padres y madres. Esto es así, salvo en la medida en que dichos mortales hayan podido compensar sus deficiencias en la guardería del sistema, situada en el primer mundo de cultura de transición de Jerusalén. Ok, recordarán ustedes que en ese primer mundo de transición, alrededor del cual giran los mundos mansión, están las guarderías del sistema, las guarderías de niños. Jairo, querías comentar algo, adelante. Sí, gracias, buenas noches, bienvenido Mario. Bien, sobre el párrafo de 4565 y lo que se había comentado la semana pasada en relación con los párrafos antecedentes. Eh, es, es, es oportuno recordar que los seres intermedios primarios se obtuvieron a través de una extraña conexión que no implicaba el contacto sexual, pero vinieron a la existencia. Como nos recordaba José Luis la semana pasada, allá tendremos creo que 70 sentidos, habrán 65 nuevas formas de percibir la misma sensación, la misma actividad, y lógicamente estaremos conectados ya no con los 5 espíritus ayudantes de la mente, sino con la mente cósmica. Tendremos mayor conexión con el ajustador del pensamiento y podremos apreciar, captar, identificarnos con todas las energías espirituales de mejor manera como lo hacemos ahora. Esto indudablemente nos llevará a un nivel superior de percepción y de comprensión. Y como nos dicen los reveladores, a pesar de que no tendremos la experiencia práctica, no tendremos la relación sexual práctica, el coito, la penetración, como la conocemos en este mundo, porque a lo mejor en otros es de otra manera. Sí, con esos nuevos sentidos, esas nuevas percepciones, esos nuevos niveles de comprensión, es probable no, indudablemente nos dicen los reveladores que obtendremos una experiencia semejante. Y algo muy parecido ocurre con la experiencia de ser padre. Me supongo que una de esas tantas leyes que hay en el universo, se me ocurre en este momento, podría ser que para ver al Padre en el paraíso hay que haber pasado por la experiencia de haber sido padre de manera práctica o teórica. Y es precisamente, esa es mi opinión, mi conjetura, y precisamente para cumplir con esta ley de misericordia para nosotros es que a nosotros, los seres mortales del planeta que sea, a las criaturas intermedias que ingresan a la carrera ascendente, como bien nos dice Pepe, y a los serafines, aquellos que acompañan a los seres mortales en su tránsito de ascensión, se nos exige cumplir con esta supuesta regla, y digo supuesta porque eso se me está ocurriendo ahora, esta regla de que para ver al Padre hay que haber sido padre. Entonces, posiblemente esa sea la explicación del porqué
debemos realizar metas y obtener experiencias similares, paralelas, cuando perdimos la oportunidad de tenerlas en la carne o en el nivel de existencia donde debimos adquirirlas. Y en cuanto a la guardería de Jerusalén, si allí en el párrafo 45.6.6, la última parte que ha subrayado Pepe o que ha resaltado con letra Bol, donde dice primer mundo de cultura de transición, eso es importante, por lo menos para mí, porque todos los mundos de cualquier sistema de mundos son mundos, primero de cultura porque son de capacitación y son de transición porque constituyen eso una etapa intermedia entre una fase de existencia y la siguiente. Entonces, esos mundos son tremendamente importantes para nosotros. Allí, como nos decía Pepe, y lo vamos a ver más adelante, quienes no tuvieron la oportunidad de decidir la carrera ascendente la tendrán allí. Y quienes ya la elegimos, ya sea consciente o inconscientemente, entonces tendremos la oportunidad de que nuestra alma, no nosotros, nuestra alma se fusione con el ajustador, convirtiéndonos en unos seres llamados a la eternidad y a servir en la eternidad. Era lo que les quería comentar. Gracias. Gracias. José Luis, continúa, por favor. Es todos los supervivientes mortales que no hayan tenido la experiencia parental en los mundos Esa ya la evolutivos. leímos. El siguiente, toda esta guardería probatoria. Esta guardería probatoria de Satania está mantenida por ciertas personalidades de Morontia en el mundo de los finalitarios, donde la mitad del planeta está dedicada a esta labor de criar niños. Allí se recibe y reensambla a algunos hijos de los mortales supervivientes, como aquellos que perecieron en los mundos evolutivos antes de adquirir el estatus espiritual de individuos. La ascensión de cualquiera de sus padres naturales asegura que ese niño mortal de los mundos sea personalizado de nuevo en el planeta finalitario del sistema, donde podrá manifestar mediante su posterior elección de libre albedrío si decide o no seguir el camino de la ascensión de sus padres. Los niños aparecen ahí como en su mundo natal, salvo por la ausencia de diferenciación sexual. La reproducción de tipo mortal no existe después de la experiencia de vida en los mundos habitados. Gracias, José Luis. Bien, aquí están hablando de los niños. Falleció un niño por X, Y causas, ¿no? Y ese niño entra en un sueño, hasta que uno de sus padres también fallece y va. En ese momento que es personalizado su padre, que es reensamblado, que es resucitado en el mundo mansión que le corresponde resucitar, también resucita a su hijo, ¿ok? Y tienen oportunidad de continuar su crianza, cualquiera de los padres o ambos, ¿no? Eh, después este niño tendrá que decidir por sí mismo cuando llegue el momento, creo que son los 18 años, tendrá que decidir si va a continuar su carrera ascendente, así como sus padres o no. Yo lo veo difícil que alguien, que un niño que ha sido criado en un paraíso, en un cielo, porque ustedes saben, los mundos de estancia tienen los patrones del paraíso, son para nosotros el cielo, decida otra cosa, decida morir, decida no continuar con la carrera ascendente. ¿No? ¿Algún comentario adicional, Jairo? Sí, yo quiero decir algo. Ok, perdón. Eso quiere decir que que si sus padres no resucita ninguno, entonces tampoco él. Buena pregunta, buena pregunta. Me parece que ese niño iría a una guardería. Si ninguno de sus padres resucita, estaría en la guardería, o sea, en el mundo de transición número 1.
¿no? El mundo que está rodeado por los mundos mansión. Esos son los niños cuyos padres nunca resucitaron, ¿no? Porque dice la ascensión de cualquiera de sus padres naturales asegura que ese niño mortal de los mundos sea personalizado de nuevo en el planeta finalitario del sistema. Entonces, como que están diciendo que si no resucitan ninguno de sus papás, tampoco aclara qué hacen con el niño, ¿no? O si se va a la guardería o qué. Ujú. Claro, yo pienso que los niños que están en la guardería son esos niños cuyos padres no han podido ser resucitados, que no tuvieron suficiente alma para poder eh, ser resucitados. En fin, Ok, ok. gracias. ¿Me permiten? Gracias. Sí, observen lo siguiente. Interesante pregunta, José. Em, Cuando cualquier mortal escapa de su planeta de natividad, es decir, le llega la muerte física, pues nos dicen los reveladores que el ajustador se va por un lado, el alma se va por otro y la personalidad por otro. Caemos en un sueño. No recordamos nada de todo el tiempo que podamos pasar. Yo pienso, los reveladores no lo dicen, pero yo pienso que sucede lo mismo con los niños. Si tenían ajustador, se va por algún lado. Si no lo tenían, pues no hay nada que ajustador, no existe ajustador que se vaya. Y si no hay ajustador, tampoco hay alma. Entonces el niño es como una página en blanco. Los niños que fallecen sin haber recibido ajustador, porque hay otros que fallecen habiendo recibido el ajustador. No sé si eso ya lo vieron en documentos anteriores o se verá en este o en otro documento más adelante que desarrolla la guardería probatoria. Bien, entonces nos dicen los reveladores que basta con que uno de los padres de esos niños sea reensamblado, que sea personalizado, que se ha traído, despertado a la realidad en los mundos mansión para que ese niño también sea reensamblado. Ahora, ¿cómo se reensambla? Porque para nosotros los adultos reensamblar implica reunir en un cuerpo con una mente que ya la trae, entendemos que ya la trae consigo, implica introducir, por utilizar un término un poco tosco, implica introducir en ese cuerpo el alma, el espíritu y la personalidad. Pero ese niño murió al nacer, no tiene alma, no tiene ajustador. Los reveladores dicen que la personalidad llega antes del ajustador, pero no sabemos si le llegó o no. Ahora, ¿qué será reensamblar? Debe ser un proceso muy complejo, porque dependerá de lo que cada niño lleve, si lleva ajustador, no lleva ajustador, todas esas características, ¿no? Y los reveladores no son claros al decirnos qué ocurre con un infante, ellos le llaman infante, a un niño cuyos padres no resucitan. ¿Habrá algún plan de misericordia para que ese niño no sufra las consecuencias de esos padres que no fueron diligentes en crear alma? Es posible que sí. Yo pienso que sí, cuando pienso en la misericordia infinita. Pero los reveladores no lo dicen y entonces, bueno, nos dejan eso a la imaginación. No lo dicen en el sentido de que no son claros, específicos, no son directos. Nos dan a entender muchas cosas y bueno, ellos lo consideraron que así debía ser y así lo aceptamos porque no podemos hacer nada más. Gracias. Sí, Jairo. Rita, puedes tomar el siguiente. Los estudiantes. Los estudiantes de los mundos mansión
que tienen uno o más niños en la guardería probatoria del mundo de los finalitarios y que carecen de la experiencia parental indispensable, pueden solicitar un permiso de los Melquisedec para interrumpir sus tareas de ascensión en los mundo mansión y ser transferidos temporalmente al mundo finalitario, donde se les concede la oportunidad de actuar como padres asociados de sus propios hijos y de otros niños. Este servicio de ministerio parental puede ser reconocido posteriormente en Jerusalén como equivalente a haber cumplido la mitad del proceso de formación exigido a esos ascendentes en las familias de los hijos e hijas materiales. Ese párrafo es bien interesante, miren. En cualquier momento de la carrera ascendente de un mortal que no ha tenido experiencia de padre, puede solicitar ir a las guarderías y encargarse de sus propios hijos o de otros hijos, ¿no? Cuyos padres no han podido resucitar. Por eso ahí está sobreentendido de que hay niños que han sido ya repersonalizados o reensamblados o resucitados en esta eh, en este mundo de transición y que están esperando ser criados por alguien que no ha tenido la experiencia de padres, porque sus padres biológicos terrenales no pudieron lograr alma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hijos de criminales, hijos de, qué sé yo, de gente pues que vivía en la iniquidad. Bien, y que dice que ese certificado que les dan por haber criado a esos niños se reconoce como el 50% del proceso de formación exigido en las escuelas de los hijos e hijas materiales. ¿Okay? O sea que también parece que es importante compartir la experiencia de crianza junto con los hijos e hijas materiales, que son los padres y madres por excelencia, ¿no? A ese nivel morontial. A ver, Jairo ha levantado la mano. Adelante, Jairo. Gracias, Pepe. Sí, voy a ponerles unos ejemplos prácticos, ¿no? Obsérvese lo que dicen las dos primeras líneas. Ya va, voy a apagar este teléfono porque no me gusta interrumpir. Ajá. No sé si se oye el tono de alerta. Obsérvese, los estudiantes de los mundos mansión, es decir, alguien que ya ha sido repersonalizado, que tienen uno o más niños en la guardería probatoria. Eso indica que en su planeta de natividad engendraron uno o más hijos y para el momento en que ellos despertaron, ya esos niños despertaron también, pero carecen de la experiencia parental. Oye, no aprendieron a ser padres. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es que si tengo hijos no tengo experiencia parental? Bien, en nuestro planeta eso ocurre frecuentemente con nosotros los hombres, que no somos diligentes con nuestras acciones para no calificar a nadie. Procreamos un hijo por aquí y se lo dejamos a la madre, que la madre siempre sale adelante con los muchachos. Nos desentendemos. Nos vamos por allá y procreamos otro hijo y se lo dejamos a la madre y así vamos regando hijos en el camino. Unos, dos, tres, eso se acostumbraba antes, hace unos 60 años atrás. Ahora las condiciones de vida pues no dan para eso. Pero esas personas, esos hombres no se encargaron de criar a esos hijos. Procrearon, pero no tuvieron la experiencia, murieron así, solterones, qué sé yo, nunca criaron. Ese es ese caso que nos plantea allí el revelador. Pero también puede ocurrir con algunas mujeres que por la razón que sea tuvieron un hijo, lo regalaron y después no procrearon más hijos. Lo regalaron, no vamos a juzgar por qué. Lo regalaron, lo dieron en adopción, lo que sea. Bueno, tú procreó, pero no tuvo la experiencia de ser madre. Está allí en ese párrafo. El otro caso, conocimos a una persona que tuvo un hijo y se ligó porque quería ser uno solo y el niño falleció.
Y eso fue hace mucho tiempo, hace más de 30 años y en esa época pues como no estaba muy de moda la inseminación artificial y todo aquello que existe ahora para solventar esos baches del destino. Esa dama tuvo su hijo, pero no pudo ser madre porque después que se le falleció ese se traumatizó y bueno, no procreó más. Entonces, esos tipos de casos y muchos otros que se puedan presentar, pienso que son a los cuales se refiere este párrafo. Tuviste hijos, pero no viviste la experiencia de criarlos, la experiencia como se nos exige en esos mundos moronciales para poder completar esa mitad de la cual nos habla el revelador en esos párrafos. Gracias. Gracias, Jairo. Mario, ¿puedes tomar el último párrafo de este numeral? Bienvenido, Mario. No te había saludado, disculpa. Abre tu micro y se te escuchará mejor. Mario, ¿estás ahí? Quizá ha tenido que retirarse. Bueno, ¿Quieres que lea yo, Pepe? con mucho gusto. Adelante, Jairo. Ok, gracias. ¿Cuál Hola. sigue? Propia Ok, guardería. la propia, ajá. La propia guardería probatoria está supervisada por 1.000 parejas voluntarias de hijos e hijas materiales de la colonia de Jerusalén de su orden. Son asistidos directamente por un número aproximadamente igual de grupos parentales mixonitas, voluntarios que se detienen ahí para prestar este servicio en su camino desde el mundo mixonita de Satania hacia su destino no revelado en los mundos especiales reservados para ellos entre las esferas finalitarias de Salvington. Ok. ¿Quieres comentarlo tú primero o lo comento yo? Ok, bueno, permíteme y luego me complementa. Sí, allí en las tres primeras líneas nos dicen más o menos cómo es la organización de los hijos materiales y los mortales ascendentes para complementar esas experiencias paternales. Pero nos hablan de esos seres mixonitas. Son unos seres de creación especial, originados por una Eva modificada, una hija material modificada, nos dicen los reveladores, y un hijo Melquisedec. Hasta donde se sabe, jamás ha muerto un ser de estos mixonitas, pero no se sabe si son inmortales. No se revelan acá en este libro, en la quinta revelación, no se revela dónde están ubicados esos mundos, porque ellos se están concentrando en un mundo especial. De los 10 grupos de esferas que rodean a Salvington, se nos dice que ellos se concentran en el mundo creo que es se me olvidó ahorita, De los se me olvidó, finalistas. de los finalistas de Salvington, sí, perfecto, excelente, sí. De los finalistas de Salvington, pero también como ellos deben recorrer el sistema, no sabemos por qué. Entonces, mientras están en un sistema determinado, en nuestro caso en el sistema de Satania, pero hay otros sistemas, entonces ellos colaboran y aprenden de de esa experiencia de ser padre. Y recordemos, por si acaso, siempre me gusta enfatizar que hay los finalistas cuando van a un universo local, tienen dos mundos sedes. Un mundo en las esferas de los finalistas que rodean a Salvington y otro mundo que es el mundo de cultura de transición número 1, donde está la guardería probatoria en los sistemas. Entonces, hay dos lugares donde se concentran los finalitarios. ¿Por qué tienen dos lugares y los demás seres tienen uno solo? No lo sabemos, pero debe tener una razón lógica, un propósito universal
cuyo significado no entendemos. Gracias. Adelante, Pepe. Gracias. Ok, Jairo. Bien, acá nos dicen pues que los hijos materiales, los Adanes y Eva, que tienen prole, que tienen descendencia, son eh, los modelos de padres ideales. ¿Ok? Entonces debemos aprender de ellos. Ahora, nos mencionan a los mundos misonitas, como bien han dicho Jairo, la esfera misonita de Salvington está en el grupo de los mundos de los finalistas, que son, ustedes saben, Salvington está rodeado por grupos de 10, ¿no? Son 490 esferas, y 10 de esas esferas son los mundos de los finalistas. Y ahí hay una esfera misonita. Los seres mitsonitas son creados por una Eva modificada más un Melquisedec que actúa con capacidad de portador de vida. Eso lo vimos en el documento de los portadores de vida, el 36. Entonces hay un mundo mitsonita que rodea la capital del universo local en Salvington, y hay mundo mitsonita también en los sistemas. En Satania hay mundo mitsonita. ¿Okay? Entonces, ahí están estos seres mitsonitarios que van a tener, que tienen una razón de ser, creo que están a cargo de los Melquisedec. Y cuando un Adán y una Eva planetarios, después de haberse cumplido con su servicio en el planeta, quieren ascender, quieren seguir la carrera ascendente, van a estos mundos mitsonita para recibir su ajustador de pensamiento y continuar, ¿no? Porque como Adanes y Evas no tienen ajustador. Muy bien. Con esto terminamos este numeral. Pasamos creo que al último. Las escuelas Melquisedec. No sé si Mario está de vuelta. Mario, ¿estás por ahí? Ok, entonces Renato. Adelante, Renato. Los Melquisedec son los directores de un numeroso cuerpo de instructores compuesto por criaturas con voluntad parcialmente espiritualizadas y otras que ejercen su actividad de manera muy satisfactoria en Jerusalén y sus mundos asociados, y muy especialmente en los 7 mundos mansión. Estos son los planetas de detención donde aquellos mortales que no consiguieron fusionarse con su ajustador interior durante la vida en la carne son rehabilitados bajo una forma transitoria para recibir más ayuda y beneficiarse de la oportunidad ampliada de proseguir la misma lucha por el logro espiritual que la muerte interrumpió prematuramente. Si por cualquier otra razón de obstáculos hereditarios, entorno desfavorable o confabulación de circunstancias, este logro del alma no se completó cualquiera que fuera la razón, todos los que son sinceros de propósito y dignos en espíritu se encontrarán presentes tal como son. En los planetas de continuación, ahí deberán aprender a dominar los elementos esenciales de la carrera eterna, a hacer suyas las cualidades que no pudieron adquirir o no adquirieron durante su vida en la carne. Muy bien. Bueno, en este primer párrafo sobre las escuelas Melquisedec, nos dicen que ellos son, bueno, son los catedráticos por excelencia, y son directores de un cuerpo docente, de un cuerpo de instructores, que está compuesto por criaturas con voluntad parcialmente espiritualizadas, nos dicen, y otras. Entonces, estos instructores trabajan en los mundos mansión para ayudar a los mortales ascendentes que recién llegan con todos sus vicios, con todas sus imperfecciones, podríamos decir, sus taras de su vida mortal, producto de su evolución desde la vida animal, ¿no? Que tenemos y que todavía seguimos teniendo, y que todo eso debe resolverse, debe superarse en estos mundos mansión para estar listos para la fusión, ¿no? Nosotros nos dicen que debemos fusionarnos entre el cuarto y quinto mundo mansión o eventualmente en el sexto, ¿no? De los 7 que son, ¿no? Entonces, nos dicen que estas personas que de los planetas de detención que no consiguieron fusionarse con su ajustador,
son rehabilitados para que después, gracias a, a la formación, a la instrucción que dan estos instructores, puedan lograr la fusión en su momento. Bien, ¿algún comentario adicional, Jairo? Sí, gracias, Pepe. Buenas noches de nuevo. Sí, es muy importante indicar lo siguiente. Los reveladores en muchos párrafos del libro de Urantia utilizan el término la Universidad Melquisedec. Aquí le llaman las escuelas Melquisedec, y es que todos los 770 mundos que rodean a Salvington, los 490 mundos que rodean a Salvington, son dedicados a la enseñanza. Cuando el mortal sale del sistema, en este caso para nosotros el sistema de Satania, ingresa a esos 490 mundos que rodean a la capital del universo local, ingresan por las 49 esferas llamadas las esferas pilotos del circuito de Salvington, es decir, del grupo de mundos que rodean a Salvington. Todo mortal ingresa por los mundos Melquisedec. Y cuando un mortal sale de su sistema, porque ya completó su preparación, pero no se ha fusionado, entonces allí cuando ingresa a la orden de los Melquisedec, pues estos lo van llevando, tratando de en lo posible de que ese mortal logre la fusión. Si ese mortal llega a la capital de su universo local y cumple todo el programa que tenía que cumplir, y le llega la hora de salir y no se ha fusionado, entonces nos dicen los reveladores que se le hace una evaluación, y si los evaluadores encuentran que la razón es cualquiera menos que es culpa de la persona, entonces ese ser es abrazado por el Hijo Eterno y entonces se fusiona con una fracción del Espíritu de la verdad y se convierte en un ciudadano del universo local. Eso era lo que les quería comentar al respecto o complementar. Gracias. Gracias, Jairo. Continúa, Anita. Las Las brillantes. brillantes estrellas vespertinas y sus iguales innominados sirven a menudo como maestros en las diversas iniciativas educativas del universo, entre ellas las patrocinadas por los Melquisedec. También los maestros hijos de la Trinidad colaboran con estas escuelas de formación progresiva y les confieren los toques de la perfección paradisíaca. Pero todas estas actividades no están dedicadas exclusivamente al avance de los mortales ascendentes. Muchas se ocupan igualmente de la formación progresiva de las personalidades de espíritu nativas de Nevadón. Ujú. Muy bien, entonces estos maestros, Melquisedec, junto con las brillantes estrellas vespertinas, los llamados superángeles, y junto con los hijos instructores trinitarios, que en esta traducción se les llama maestros hijos de la Trinidad, colaboran en estas escuelas de formación. ¿Ok? Pero no solo para los mortales ascendentes, sino también para otro tipo de personalidades de espíritu nativas de Nevadón, nos dicen, pero no nos dicen quiénes son. Ok, todo esto pues que nos beneficia a nosotros, también beneficia a otros, ¿no? Y ya los conoceremos cuando estemos allá. Ok. ¿Me permites, Pepe? Sí, cómo no. Gracias. Sí, para comentar sobre ese mismo párrafo, obsérvese esto, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son esos otros hijos del universo cuáles son esos seres espirituales? Aquí se les llama al final del párrafo las personalidades de espíritu nativas de Nevadón, es decir, los seres espirituales de Nevadón, que son traídos a la existencia en el universo local de Nevadón. Pero ¿cuáles son? Bien, allí tenemos la orden de los hijos Lanonandet, Borondadet, los hijos materiales, las órdenes de ángeles,
Esos son los seres espirituales. Y estas estrellas vespertinas, como nos decía Pepe, conjuntamente con los hijos Melquisedec y los hijos instructores trinitarios, pues también capacitan a estos seres y les dan el punto de vista, la instrucción, el toque de mm, los consejos traídos desde el paraíso, el deber ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los universos locales ya las criaturas tienen un libre albedrío, los seres espirituales tienen un libre albedrío muy amplio y eso es lo que los lleva, como ya ocurrió, a ir contra el plan divino de progreso, a ir contra el Hijo Creador y a rebelarse. Pero todos son capacitados por estos y otros maestros que veremos más adelante. Gracias. Gracias, Jairo. José Luis. Los hijos Melquisedec dirigen más de 30 centros educativos diferentes en Jerusalén. Estas escuelas de formación empiezan por la facultad de autoevaluación y terminan por las escuelas de ciudadanía de Jerusalén, donde los hijos e hijas materiales se unen a los Melquisedec y a otros en su esfuerzo supremo por capacitar a los supervivientes mortales para asumir las altas responsabilidades del gobierno representativo. Todo el universo está organizado y administrado con criterio representativo. El gobierno representativo es el ideal divino de autogobierno entre los seres no perfectos. Muy bien. Acá ya nos están hablando un poco de cómo es la organización política, ¿no? Y también nos están hablando de los hijos Melquisedec. Recordemos que el hijo creador y la ministra divina crean al padre Melquisedec. Y después el padre Melquisedec, junto con ellos, crea a los demás hijos Melquisedec. Por ejemplo, Maquiventa Melquisedec es un hijo Melquisedec, ¿no? El que redactó el documento este de la rebelión de Lucifer, eh, Ma- Manobandec Melquisedec, también es un hijo Melquisedec. No sé, los padres Melquisedec son los, eh, como su nombre lo dice, los que dan origen a todos los demás Melquisedecs, que son los instructores, los educadores, los catedráticos, podríamos decir. Y aquí nos dicen que en esas escuelas se forman, donde también los hijos e hijas materiales ayudan, forman a los mortales sobrevivientes o los mortales ascendentes a ser buenos administradores, a ser buenos gobernantes, para que luego sean elegidos gobernantes, ¿no? Como, sean elegidos como representantes de grupos. Y eso se le llama el gobierno representativo, que es el ideal divino de autogobierno entre los seres no perfectos. ¿Okay? Aquí tenemos algo de eso, pero allá vamos a aprender cómo debe ser eso, ¿no? ¿Algún comentario adicional, Jairo? Y obsérvese lo siguiente, ¿no? Párrafos atrás hablamos de la falta de experiencia de haber sido padre, pero se nos olvidó la falta de experiencia de haber sido hijo, de haber obedecido a un padre, de haber sido corregido. Estos niños que son repersonalizados en la guardería infantil no pasaron por esa experiencia. Supongo, no lo dicen los reveladores, que cuando ellos son llevados a los hogares de los hijos materiales, allí tienen que vivir no solamente la experiencia como hijo, sino también la experiencia como padre. Creo que el trabajo es mayor para ellos. Y allí hay una partecita donde dice, los hijos materiales se unen a los Melquisedec y a otros. ¿Quiénes son esos dos? Bueno, ya hablamos anteriormente, las brillantes estrellas vespertinas, los hijos maestros de la Trinidad, y cualquier otro ser podría ser un mensajero poderoso, un sin nombre y sin número, otros seres espirituales que en un momento dado suman funciones de guías espirituales, por no llamarlos maestros.
en el superuniverso las oportunidades son ilimitadas. Podemos ejercer múltiples funciones si así lo deseamos. Y tenía otra partecita por allí para comentarle, pero se me fue. Ok, era eso. Ah, otra cosa. Obsérvese esto. Nosotros normalmente hablamos los Melquisedec, nos referimos a ellos como los Melquisedec, los Borondadec, los Lanonandec, pero esa no es la expresión correcta, porque ellos son hijos del hijo creador y de la hija creativa, y se les llama hijos. El nombre correcto, la forma correcta de llamarlos sería hijos Melquisedec, hijos Borondadec, hijos portadores de vida, porque ellos son hijos de Dios descendentes, es decir, son evolutivos, descienden a las esferas de habitación mortal y a las esferas de los mundos de cultura de transición para capacitarnos. Entonces, en otras ediciones del libro, yo no sé si esta lo tiene, les habla de los hijos Melquisedec, son los mismos Melquisedec, solo que por comodidad, digo yo, comodidad mental, solamente le llamamos los Melquisedec, pero el nombre correcto es como está allí, los hijos Melquisedec. Gracias. Ujú. Hijos del padre Melquisedec. Ok, Rita, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? Cada 100 años. Bien, cada 100 años de tiempo del universo, cada uno de los sistemas selecciona a 10 representantes para ocupar sus escaños en la Asamblea Legislativa de la constelación. Son elegidos por el Consejo de los 1000 de Jerusalén, un cuerpo electoral encargado de representar a los grupos del sistema en materia de delegaciones o nombramientos. Todos los representantes u otros delegados son designados por el Consejo de los 1000 electores y deben estar graduados en la escuela más alta de la Facultad Melquisedec de Administración, como lo están también todos los que constituyen este grupo de 1000 electores. Esta escuela está promovida por los Melquisedec, asistidos últimamente por los finalitarios. Ujú. Miren qué interesante. Estos dos primeros párrafos se refieren a la formación de los mortales ascendentes, de los sobrevivientes mortales ascendentes, como gobernantes, como responsables de un gobierno representativo, como administradores, como representantes, ¿ok? Entonces, ahí habíamos visto que estos hijos Melquisedec junto con los hijos e hijas materiales se encargaban de esa formación y que cada 100 años, en cada sistema, llámese Satania u otros sistemas, ¿no? Eh, se selecciona a 10 representantes para ocupar esos escaños. Pero ¿quiénes los escogen? No es una elección universal, libre, secreta, como son los sistemas democráticos acá, ¿no? Sino hay un cuerpo electoral formado por 1000 representantes que han sido graduados en la Facultad Melquisedec de Administración. O sea, no son cualquier cosa. Esos 1000 electores deben estar graduados en esa escuela, la escuela más alta de administración que puede haber en una de las universidades Melquisedec que rodean Salvington, ¿no? Y entonces son ellos los que van a elegir a estos representantes, ¿no? Eso es interesante, ¿verdad? Ok. Pasemos al siguiente párrafo que le tocaría a Mario. Mario, ¿estás de vuelta por ahí? Si no leo yo, Pepe. No, adelante, Jairo. Ok, gracias. 4575, Es el 5. párrafo. Ajá. En Jerusalén hay muchos órganos de gobierno electivos que son elegidos cada cierto tiempo por 3 órdenes de ciudadanía. Esas órdenes son los hijos e hijas materiales, las serafines y sus asociados, que incluyen a las criaturas intermedias
y los mortales ascendentes. Para poder acceder al honor de ser designado representante, un candidato tiene que haber obtenido el debido reconocimiento en las escuelas Melquisedec de administración. Ok. ¿Quieres comentarlo o hacemos? Ah, sí, no, está bien. Quisiera decir algo. Obsérvese lo siguiente. Como nos decía Pepe, utilizando una metáfora, en el cielo no es que vamos a pasar el tiempo tendidos cómodamente en un diván, viendo televisión, tocando un arpa u oyendo música. No, hay que trabajar. Tendremos nuestro tiempo de reposo, nuestro tiempo para la recreación, nuestro tiempo para la formación, tiempo para hacer, para aprender aquello que nos gustaría haber aprendido, pero hay que trabajar. No es fácil. La carrera ascendente no es fácil. Tendremos que superarnos a nosotros mismos y aprender una cantidad de nuevos comportamientos y de conocimientos. Y estos conocimientos en el campo administrativo, entonces los adquirimos aquí en esta escuela de administración. Supongo que se nos darán cursos de cómo administrar en un grupo, así como en los grupos de WhatsApp hay un administrador, allá debe haber grupos que requieran un administrador, grupos de 5, después de 10, después de 15 personas y así quien tome esos cursos irá aprendiendo poco a poco ese dominio no, allá no se puede hablar de dominio, ese manejo de las masas, ese llegar a las masas, no, no es fácil. Entonces, observen que no todo es espiritualidad, está la parte espiritual y está la parte material. ¿Por qué? Porque dicen los reveladores que es posible que a nosotros, los seres mortales, se nos esté preparando para cuando se abran los mundos en el nivel del espacio exterior, vayamos allá a dar lo que aprendimos en estas escuelas Melquisedec, a ejercer allá lo que aprendimos acá. Es una conjetura que tienen los reveladores. Gracias. Gracias, Jairo. A mí me gusta esta última oración con la que concluye el párrafo que dice, para poder acceder al honor de ser designado representante, un candidato tiene que haber obtenido el debido reconocimiento en las escuelas Melquisedec de administración. Miren, esto es todo lo contrario a lo que sucede en el mundo, ¿no? La democracia permite que cualquier ciudadano, ¿no? Que sea mayor de edad, ¿no? Con o sin instrucción, ¿no? Pueda acceder a un puesto público, y ser ministro o ser un representante del Congreso, y puede ser una persona totalmente ignorante, puede ser una persona llena de prejuicios y de cosas, ¿no? Que no ha sido cultivada, que no ha sido educada convenientemente, pero tiene todo el derecho de estar ahí. Y si es elegido por tal o cual artificio democrático, ahí está ahí. Y por supuesto, nada bueno va a poder salir. En cambio, para otros puestos en donde nosotros tenemos que tener un currículum, ¿no? Y tener experiencia laboral, ¿no? En casi todos los trabajos te exigen eso, pero no para ocupar un puesto de altísima responsabilidad, como ser ministro de Estado, o como ser miembro de la Cámara de Diputados o de Senadores, que van a hacer las leyes, ¿no? O sea, desgraciadamente la democracia es muy imperfecta en ese aspecto, porque para uno atreverse a ser candidato y ser dirigente en un estamento del Estado de un país, tiene que tener una preparación, debería exigírsele una preparación. Por más que digan que es algo elitista, que no todos tienen la oportunidad de ser educados, de estudiar, ¿no? Pero esas son las personas que deben dirigir un país, no las personas comunes y corrientes que simplemente por el hecho de haber nacido en el país y tener la ciudadanía van a ocupar esos cargos hasta de presidentes, ¿no? Es algo totalmente absurdo. Eso no sucede en los mundos
celestiales, ¿no? Bien, si no hay comentario adicional, le encargamos a ver, ha leído, le toca a Renato, creo que damos la vuelta ahora. Adelante, Renato. 4577. Sí, 7-6. El sufragio Ah. universal, es universal. El sufragio es universal en Jerusalén entre estos tres grupos de ciudadanos, pero el voto se emite en forma diferencial según la posesión personal de Mota. La sabiduría de la Morontia, reconocida y debidamente registrada. El voto emitido por cualquier personalidad en una elección en Jerusalén tiene un valor que va de 1 a 1000. Los ciudadanos de Jerusalén están clasificados así según sus logros en Mota. Miren ustedes, este párrafo complementa el anterior. Así como un representante tiene que estar instruido y bien preparado para poder ser administrador, para poder ser representante elegido, así también los electores tienen el voto de cada elector, si bien el sufragio es universal, pero no todos los votos valen lo mismo. El que tiene más nivel de mota, y recuerdan ustedes que era la mota, ¿no? Esa filosofía tridimensional, ¿no? Que se aprende cuando lleguemos a los mundos de estancia, en la vida morontial, ¿no? Y eso nos da la sabiduría, nos da el buen juicio, el buen criterio para hacer las cosas bien. Entonces, uno puede ir acumulando puntos de mota de 0 a 1000. Cuando más mota tienes, más vale tu voto. Y por lo tanto puedes elegir con menos votos a alguien, ¿no? En comparación con otro que tiene menos mota que tú. ¿Mm? Eso es muy interesante lo que dice acá. No sé si alguien quiere comentarlo. Sí, permíteme, Pep. Yo creo que tengo 13 o 14 años leyendo el libro y bueno, lo he leído en varias oportunidades. Y para mí aún es difícil encontrar un concepto claro, concreto, preciso y definido de lo que es la moto. Honestamente que aún no lo he comprendido. Eso es así, no tengo por qué negar. Pero entonces me he creado un concepto. Para mí, mota es comprensión de la realidad circundante, allá en los mundos moronciales y luego en los mundos espirituales. Y si yo entiendo la mota como la comprensión de la realidad, y la realidad es todo lo que me rodea, sea cosas, sea personas, sea espiritual, sea material, sea administrativa, sea ética, sea ejecutiva, todo lo que me rodea en todas sus fases. Eso para mí es mota. Entonces, quiere decir que de alguna manera esa comprensión integral de la realidad, de alguna manera se registra, no sé cómo. Y de acuerdo con ese nivel de comprensión, entonces los ciudadanos no solamente emiten sus votos, también me supongo que son considerados, evaluados para ir a estudiar en esa facultad de administración. Es la forma como la forma que utilizo para tener un concepto un poco concreto de lo que es MOT. Gracias. Gracias, Jairo. Continúa Anita, siguiente párrafo. De tiempo en tiempo. Anita, abre tu micro. Estás mutis. Lo había abierto, pero no abrió. Intenté abrirlo. Bueno. De tiempo en tiempo, los ciudadanos de Jerusalén se presentan ante los examinadores Melquisedec, que certifican su logro de sabiduría de la Morontia. Luego comparecen ante el cuerpo examinador de las brillantes estrellas vespertinas o sus representantes, que establecen su grado de visión interior de espíritu. Después se presentan ante los 24 consejeros y sus asociados,
que juzgan su estatus de logro experiencial de socialización. Estos tres factores son transmitidos a los secretos de ciudadanía del gobierno representativo, que calculan rápidamente el estatus de mota y asignan los derechos de sufragio correspondientes. Ok. Una Entonces, pregunta, así, en ese momento, ¿sentiremos nervios como sentimos acá? ¿Cómo será? para dar examen. Sí, seguro que sí. Debe haber algún tipo de estrés ahí también, ¿no? Miren, estoy subrayando esto, mejor dicho, resaltando. Son tres factores que se evalúan. Acá está bien claro, ¿no? Se evalúa la sabiduría de la morontia, se evalúa la visión interior del espíritu y se evalúa el logro experiencial de socialización. En estas tres materias tenemos que estar bien calificados para que salga nuestro puntaje de mota, que es de 0 a 1000, como nos dicen en el párrafo anterior. Y ese puntaje de mota le va a dar valor a nuestro voto. Cuando más mota, cuando más puntaje tenemos, nuestro voto vale más. O sea, el voto es universal, pero no todos los votos valen igual. ¿Ok? Algo parecido creo que hay en esto de los colegios electorales en el sistema democrático norteamericano. O sea, hay algunos estados que tienen muchos colegios, pero los votos valen menos que otros que tienen menos colegios. Pero bueno, no sé, eso no lo entiendo muy bien, pero eso me recuerda este sistema de que no todos los votos son iguales. O sea, no siempre vota con buen criterio el que tiene menos formación, el que tiene menos experiencia, el que tiene menos visión espiritual en el cielo, que el que tiene más, ¿no? A eso se refiere. Ok. ¿Algún comentario adicional? Si no, pasamos al último párrafo del documento y terminamos el documento 45. Le tocaría a José Luis. Bajo la supervisión de los Melquisedec, los hijos materiales se encargan de los mortales ascendentes, especialmente de los que son más lentos en unificar su personalidad en los nuevos niveles de la morontia, y les proporcionan una formación intensiva dirigida a corregir sus deficiencias. Ningún mortal ascendente deja la sede del sistema para dirigirse hacia la más extensa y variada carrera de socialización de la constelación, hasta que estos hijos materiales certifican que han conseguido la personalidad mota, una individualidad que combina la asociación experiencial de la existencia mortal completada con la incipiente carrera en la morontia, en la que ambas están adecuadamente armonizadas por el sobrecontrol espiritual del ajustador de pensamiento, Ok. presentado por un Melquisedec destinado temporalmente en Urantia. Ok, este documento es redactado por un Melquisedec, un hijo Melquisedec, como dice Jairo. Muy bien, entonces aquí este último párrafo se refiere a los logros que deben tener los hijos materiales, ¿no? Ascendentes. Y nos dicen que eh, estos hijos materiales deben alcanzar un nivel, deben calificar de haber conseguido, de haber logrado lo que se llama la personalidad mota. ¿En qué consiste la personalidad mota? Una individualidad que combina la asociación experiencial de la existencia mortal completada con la incipiente carrera en la morontia. ¿Mm? Entonces, y todo esto es armonizado por el ajustador de pensamiento. Ustedes saben, los hijos materiales cuando ascienden, reciben ajustador y los ajustadores los reciben en esos mundos mitsonitas, como mencionamos anteriormente. Bien, y con esto se termina el documento 45. Si no hay comentarios, pasamos al Es, 46. Jairo. sí, Pepe, me gustaría hacer un comentario. Allí, al final de la segunda línea, hay una expresión. Son más lentos en unificar la personalidad. Y cuando se dice unificar la personalidad, yo pienso que el don de la personalidad no necesita unificación.
el don de la personalidad. Viene de Dios y es perfecto como Dios y es absoluto como Dios. Entonces, ¿qué significa unificar la personalidad? En el prólogo se nos dice que la personalidad integra, coordina, de pronto es lo mismo que decir unifica el cuerpo, la mente, el alma y al ajustador del pensamiento. Pero ¿por qué nosotros no tenemos la personalidad unificada? Entonces, el cuerpo, la mente, el alma, el ajustador, creo que me falta uno, no lo recuerdo, simplemente porque cada uno va por su lado. El ajustador quiere que espiritualizar la mente, pero la mente no se deja. Quiere trabajar, hoy quiere leer, pero el cuerpo tiene flojera. Bueno, tampoco está unificado. Unificar la personalidad para mí es la individualidad de un ser marchen a la misma vez, marchen de manera armoniosa, que lo que quiera una parte lo quieran todas, que lo que haga de esa forma yo entiendo personalidad, para mí no se refiere al don del espíritu y la cantidad que lo forma, unificar la personalidad. Que la personalidad unifique, eso pasa cuando morimos, esos elementos se separan, el cuerpo queda en el planeta, la mente material se desvanece, el ajustador se va para un lado, el alma se va para otro lado, y como la persona se va, porque objetivo, llegar hasta donde el Padre Universal, lograr la perfección. No sé si me congelé yo o qué pasó. No, me parece que José anda Ah, buscando. el otro. Mario, ¿cómo estás? Estás muy callado hoy, Hace Mario. mucho frío, Debe tener con frío. temperaturas de 2, pero bien decisión, podríamos, y ahí le avisé de interesantísimo perdón, que hablaron ustedes, que se desarrolló con la instancia más bien íntima, y pero con esa cantidad de sentires, ya estamos más próximos a ser no sexual, o sea, ¿para qué es una estabilidad animalesca que estamos a ir aproximando paso a paso a lo que es la presencia del Padre y del Padre Madre? Tenemos que cavilar, utilizar todas estas situaciones, ira, furia, bronca, todo, aún leyendo, por eso para mostrarme esta instancia. Y que a mí me afecta. Qué magnífico. Y lo que vos dijiste, no, Pepe, bueno, va a volver a cerrar y Va a volver a abrir. reiniciar. Ok. Vean bien la fecha, viernes 22 no es